Bueno, este es el índice de lo que voy a intentar explicar. Es una ponencia, digamos, introductoria, aunque me va bien que Emilio Gil haya hablado antes que yo, porque ha tratado algunos de los temas que yo voy a mencionar, los temas de formación, falta de transferencia, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir bastante rápidos porque en general no tengo mucho tiempo. Bueno, más que nada entramos con unos datos previos para que nos situemos. Lo ha mencionado ya el presidente del Colegio de Ingenieros, como uno de los elementos de futuro es la evolución demográfica. Pensad que vamos a tener en 2100 unos 11 millones de personas ya. A partir de ahí también es verdad que la demografía va a caer, es decir, que no vamos a ir creciendo de forma exponencial como hasta el día de hoy, de forma indefinida. También es interesante ver cómo hay, por zonas el nivel de envejecimiento de la población es muy distinta. Fijaos que el continente más viejo es Europa y el más joven África. Aquí tenéis cómo va a crecer las clases medias en el futuro, dónde está el crecimiento de las clases medias. En Europa y en Estados Unidos prácticamente es que se queda igual. Donde está el gran crecimiento está en Asia, India, China, etcétera, etcétera. Esto es la demanda efectiva que vamos a tener en los próximos años de alimentos. Otro elemento importante a tener en cuenta en el contexto de la digitalización es la productividad. La productividad medida por la productividad total de factores se estanca. En 1960 hasta el 89 llegamos a un 4% a nivel global en el mundo. Hoy estamos en un 1%. Y en la Unión Europea, desde 1995 a 2005, la productividad aumentó un 1%, en la Unión Europea 15 un 1,3%, mientras que en la última década, 2005 a 2015, hemos estado a unos incrementos de un 0,8% y la Unión a 15 un 0,6%. Además, el cambio climático, como ya os imagináis, va a tener su impacto, y aquí tenéis un poco el mapa de cómo los rendimientos pueden verse afectados por este cambio climático. Otro elemento previo interesante a tener en cuenta es el factor tierra. No podemos esperar que esta productividad aumente vía extensiva. No hay tierras disponibles en cantidad suficiente, sobre todo lo que queda, un 5% más o menos, está en los países en vías de desarrollo. Otro tema interesante es que como cada vez, a medida que la demografía aumenta, cada vez hay menos tierras disponibles por habitante. Aquí tenéis en campos de fútbol, como en 1960, por persona había un campo de fútbol y medio disponible. En el año 2008 era prácticamente un campo de fútbol y hoy ya estamos por debajo, prácticamente estamos llegando a la mitad de un campo de fútbol. Es decir, que la clave no va a ser en el futuro la extensión de tierras, sino más bien la productividad vía una intensificación sostenible de las tierras existentes, vía, evidentemente, las tecnologías. Otro elemento importante a tener en cuenta en el contexto en donde estamos hablando es que la inversión en agricultura en los últimos años está cayendo. Primero, la inversión pública en los países emergentes por vez primera en los últimos años es superior a la inversión pública en investigación agraria en los países desarrollados. Y esto es inevitable, es así. También es verdad que la inversión privada cada vez gana más peso y pierde la inversión pública. Y en los países más ricos de la OCDE, sobre el total de la investigación agraria pasó de un 8,1% en 1981 a un 5,2% en 2013. Más datos. En la Unión Europea, la investigación agraria. Según la Comisión, en los últimos datos que tiene recogidos, la agricultura representó el 1,8% del PIB en 2014 frente al 2,4% en 2009. Es decir, que la investigación agraria está cayendo en la Unión Europea. Según Eurostat, la inversión pública en agricultura de la Unión Europea se estanca actualmente, y aquí lo tenéis, en torno a los 3.000 millones anuales entre 2012 y 2016. Esto es lo que tenemos. Y por último, para acabar, vamos a ver un poco las tendencias de lo que se habla que va a ser la alimentación del futuro. Bueno, esto es muy clásico, pero bueno, es más que nada como recordatorio.
Aquí tenéis algunas tendencias, no todas, evidentemente. Por un lado tenemos el mercado, la demanda y la oferta, y aquí a un lado los recursos naturales, afectados en unas condiciones de cambio climático crecientes, y las tecnologías. Bien, el consumo manda, pide cada vez un tipo de productos determinados, cambian los estilos de vida, cambian las dietas, etcétera, etcétera. La producción y la distribución, evidentemente, ofrece productos cada vez nuevos, intentando seguir lo que la demanda pide, y las tecnologías intentan ayudar en los dos lados, y al igual que, evidentemente, tanto la producción como el consumo tienen que tener en cuenta también la sostenibilidad, el acceso a los recursos en unas condiciones de cambio climático. A partir de ahí, evidentemente, aparecen políticas agrícolas, políticas ambientales y políticas de transferencia tecnológica que intentan, digamos, unir todo este conjunto de desafíos. Bien, dicho esto, esto sería, digamos, el aperitivo para situarnos donde estamos. También es interesante el mapa que ha mencionado Emilio Gil sobre los niveles de formación, que es de un estudio del Parlamento, como lo ha dicho, ya del 2016, donde evidentemente también se hubiera podido meter aquí porque realmente es interesante enfatizar la falta, el nivel de formación que hay a nivel agrícola en Europa, en comparación sobre todo a otros tipos de agricultura a nivel mundial. Bien, ahora pasemos un poco a las tecnologías digitales y su potencial. Yo no soy tecnólogo, no soy un especialista. Lo único que aquí he hecho es resumir un poco, en base a lo que yo he podido leer, las aportaciones de la digitalización con ejemplos concretos que hoy existen en Europa. El primer elemento fundamental de la digitalización es el volumen, la rapidez y la estandarización de los datos, que se van a convertir en información de gestión para las fincas o para las explotaciones. La reducción de costes, y ahí hay ejemplos que ya se han puesto en evidencia, como los mapas de suelos, de vegetación, de riego, de dosificación de inputs. La resiliencia y los riesgos de producción, como la detección precoz de plagas o de epizootias. La resiliencia en los riesgos de los agricultores. La lucha contra el cambio climático, mediante la reducción de emisiones, etc. En favor del consumidor, también se facilita con esas tecnologías la trazabilidad, sobre todo con la blockchain, la cadena de bloques. Sostenibilidad ambiental, mejor uso de los recursos, etcétera, etcétera. En favor del bienestar animal, en la medida que tú puedes seguir las condiciones de comportamiento de los animales. La salud pública, mediante la reducción de antibióticos, de detección precoz de riesgos, etcétera, etcétera, de enfermedades en los animales. Y por último también un ámbito donde podemos encontrar algún potencial es la mejora de la gestión y de los controles de la política agrícola común, que esto la propia propuesta de reforma de la política agrícola común ha enfatizado bastante, y después volver sobre ello. Las tecnologías, ¿cuáles son? Bueno, aquí básicamente las cito, son por todos conocidas. Algunas ya no son de 4.0, son 3.0, pero sobre las que nos asentamos para poder desarrollar lo que se llama la agricultura 4.0. Tenemos las tecnologías de información y comunicación en general, después tenemos las redes de banda ancha, y aquí tenemos el 5G, la última generación de redes, la 5G, que va a tener que implantarse en los próximos años, y es fundamental, sobre todo para que triunfen el Internet de las cosas y la automatización, etcétera, etcétera. Los sistemas de navegación por satélite, que ya conocemos, pero que se van a desarrollar en los próximos años. El llamado Internet de las cosas, es decir, la comunicación entre objetos de todo tipo. La automatización y la robótica, que aquí va desde los drones a los tractores autónomos, etcétera, etcétera. Los robots que ya conocemos, de ordeño, pero también en otros ámbitos. La inteligencia artificial, cada vez más ligada a la automatización y el aprendizaje automático y algoritmos, etc. Los big data, evidentemente, la cadena de bloques, que ya os digo, ya está siendo utilizada, por ejemplo, por Carrefour o por Walmart para trazabilidad, para que el consumidor, escaneando la etiqueta, pueda saber incluso desde el día que se mató la vaca, qué vaca era, dónde nació, cómo se crió, etcétera, etcétera, hasta el día que llega al ramal, al lineal.
La realidad virtual, que es un poco, digamos, demasiado cara, dicen los técnicos, pero que tiene cierto potencial. Y por último, las plataformas de comercio electrónico. Estas son las tecnologías que están ahí y de una forma u otra van a tener que, digamos, dar cuerpo a lo que se llama la agricultura 4.0. Un tema interesante es que todas estas tecnologías tampoco están al mismo nivel. Es decir, esto es una curva muy famosa, bueno, al menos entre los tecnólogos, se habla mucho de ella, y por eso la he puesto aquí, que se llama la curva de Gartner, donde se ven aquí los niveles de maduración de cada tecnología de las que hemos estado hablando. Y, por ejemplo, podemos ver que hay tecnologías con ese triángulo amarillo que aún se calcula que tienen 10 años aún de espera para, para ser aplicadas. Por otro lado, hay algunas que están allá arriba, en el punto, digamos, ya de maduración más alto, en el que en un año o dos podrán ya estar en su punto. También es verdad que aquí esta curva lo que significa es que una vez pasado este punto ¿cómo se llama en castellano esto? De expectación, sí, igual. De expectación, se puede caer en un momento de desengaño, como puede pasar, por ejemplo, con la realidad aumentada, que venía a ser una especie de realidad virtual mayor, y bueno, y esto es lo que estamos hoy viviendo. Este mapa fue publicado a mediados del año 2018, es decir, que es relativamente reciente. Bien, más. Bueno, y ahora, dicho esto, pasamos a lo que es el marco comunitario, que es lo que en principio me parece que me han invitado, aunque también es cierto que como yo no soy gestor, dejo los detalles de algunos de estos temas a los funcionarios del Ministerio, que sabrán mucho más que yo cómo se piensan implementar estas orientaciones que las propuestas legislativas han planteado. Hay que decirlo, estamos en un momento de reforma de la PAC, las propuestas están ahí, hoy se están discutiendo tanto en el Consejo como en el Parlamento Europeo, pero evidentemente no conocemos aún el resultado final ni cómo se van a implementar todas las líneas que ahí están planteadas. Esta es la PAC, tal como se plantea en la propuesta de la Comisión. Tenemos 9 objetivos, 3 económicos, 3 medioambientales y 3 sociales, y después se habla, en la propia Comisión, habla de 3 objetivos horizontales, que son la sostenibilidad, la simplificación y la modernización. Y dentro de la modernización se incluye la innovación, y dentro de la innovación, evidentemente, la digitalización. ¿Qué es la innovación? Pues la innovación, como he dicho, es un objetivo transversal de la PAC. Un objetivo transversal de la PAC y que además, dentro de la reforma de la PAC, en la medida que, como ya sabréis, la futura PAC se va a tener que aplicar mediante planes estratégicos, es decir, que el punto de aplicación pasa de la Comisión a los Estados, son los Estados los que deciden en función de sus necesidades, de sus análisis específicos territoriales, cuáles son las prioridades, se definen los planes estratégicos, pues evidentemente dentro de los planes estratégicos es donde se va a tener que dar un marco adecuado a la digitalización. Y cada plan estratégico lo va a hacer de forma distinta. Cada plan estratégico, dicen las propuestas, cada plan estratégico tiene que describir cómo se fomentará la innovación y el intercambio de conocimientos y cómo se financiarán y conectarán sus actores. Aquí están los artículos, por si los queréis leer, pero eso, en el fondo, lo que es importante es que hay una obligación de descripción. Fácil, no se pide nada más que describir. Lo importante no es tanto si se cumple o no se cumple esta condición, que es sine qua non. Si no se hace esto, el plan estratégico no se aprueba. Hay que definir una estrategia para el desarrollo de tecnologías digitales, hay que desarrollar un sistema de información científico, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que describirse, pero nada más, nada más. Lo importante no es que se describa bien o mal, lo importante es que esto después se aplique de forma eficiente. Y ahí es el gran desafío de los próximos planes estratégicos. ¿Cómo se financia esta apuesta por la innovación dentro de la nueva política agrícola común? Mediante 2 fondos, eso no cambia. Por un lado, la política agrícola común propiamente dicha, mediante el FEADER, mediante el Fondo de Desarrollo Rural,
Hay que tener en cuenta, y eso es verdad, que es muy importante, es que en la propuesta el Fondo de Desarrollo Rural cae un 25%, en términos reales, un 25%, que se dice pronto, es decir, 10 puntos de cofinanciación, y es mucho, exagerado. Y después tenemos el programa de investigación, el nuevo programa que va a sustituir al Horizonte 2020, que se va a llamar Horizonte Europa. Este programa, en principio, tiene 10.000 millones disponibles para temas de agricultura y alimentación y bioeconomía. 10.000 millones, es una cantidad apreciable, pero es teórico, porque como ya sabéis, la investigación funciona a base de proyectos, dependerá del tipo de proyectos que este dinero se agote o no. Esto es una competencia, evidentemente, entre ámbitos y entre proyectos, y esto es lo que hay en teoría. Otra cosa es que esto se haga verdad o no. Hay sinergias, evidentemente, hay que buscar sinergias entre el Fondo Europeo de Desarrollo y los dineros que vienen del Programa Plurianual de Investigación. Lo importante y lo característico de este sistema que estamos ya implantando desde hace algunos años en Europa es que es un modelo de cooperación interactivo. Es decir, como antes explicaba Emilio Gil perfectamente, lo importante, el énfasis es que haya transferencia, es decir, que los actores trabajen conjuntamente de tal forma que al final los grandes beneficiarios sean los propios agricultores, que no se quede en un ejercicio intelectual o universitario. Con el concurso de algunos instrumentos que los propios reglamentos de la Comisión explican, como es la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad. Esto existe ya hoy con el Horizonte 2020, y ahí esta Asociación Europea se financia por los dos lados que antes comentaba. Por un lado, los fondos del FEADER, que financian lo que se llaman los grupos operativos, y Emilio Gil ha hablado de un grupo operativo, por ejemplo. Y después están los programas de investigación, el Horizonte Europa, que financian los proyectos multiactores. Actualmente tenemos 900 grupos operativos a nivel europeo ya creados, llegaremos a 1000 y pico a final de este periodo, y tenemos unos 180 proyectos multiactores. Y después también se crean lo que se llaman las plataformas de difusión, lo que ahora van a llamarse en los próximos años las redes europeas y nacionales de la política agrícola común. ¿Cuál es el papel de la Asociación Europea de Innovación en las Redes? Bueno, aquí está. La Asociación Europea para la Innovación prestará apoyo al sistema científico en general, creando valor añadido a través de una relación más estrecha entre investigación y prácticas agrícolas, conectando los agentes de la innovación y los proyectos, promoviendo una aplicación práctica más rápida y amplia, informando a la comunidad científica de las necesidades de los agricultores. Las redes europeas posibilitarán un mejor intercambio de conocimiento. Las tareas de las redes es recopilar información y facilitar la creación de redes de estructuras como los grupos operativos, etc. Esto es lo que dicen los textos de las propuestas legislativas. Los planes estratégicos que van a tener que aprobarse a nivel de cada Estado. ¿Cómo van a comerse todo esto? Pues hay tres tipos de medidas donde se pueden, digamos, enfatizar los temas de innovación y digitalización incluido. Primero, dentro de lo que se llama medidas de cooperación, proyectos de grupos operativos. Esto se puede financiar hasta un 80%. Las acciones de intercambio de conocimientos e información, el asesoramiento, servicios de asesoramiento de explotaciones, etcétera, etcétera. Y ahí dentro de los servicios de asesoramiento se mencionan específicamente el desarrollo de tecnologías digitales en agricultura y zonas rurales. Las reglas financieras, bueno, es lo que ya he comentado, el 80%, el 0,25% de los recursos de desarrollo rural, el 0,25% de cada país, se tendrán que dedicar, y dentro de un plan de desarrollo rural como el de Cataluña, Aragón o de otras comunidades autónomas, el 0,25% tendrán que dedicarse a actividades de asistencia técnica, incluidas las redes y la Asociación Europea para la Innovación. Bien, esto, muy rápido, vamos ahora al impacto de la digitalización en la PAC. Evidentemente ya se puede adivinar, y lo dicen los propios textos, por un lado, la digitalización
tiene ventajas para la política agrícola común, en tanto que los objetivos que tiene planteados se pueden facilitar. Es cierto, y eso, sobre todo la comunicación previa, peca para mí de un optimismo tecnológico apabullante, es decir, parece que para la Comisión, para este comisario, todo se soluciona vía tecnológica, nuevas tecnologías, y esto realmente es de un naif impresionante, pero bueno, dejando aparte esta impresión que da cuando lees los textos de la Comisión, en que parece que todo venga vía tecnologías como si no hubiera nada más, como si las tecnologías se tuviesen que implantar en un mundo ideal. Dejando aparte esto, es cierto que la digitalización puede perfectamente reforzar los objetivos de la PAC, puede mejorar la gestión de la política agrícola común, simplificarla, mediante los sistemas mejor uso de los sistemas de control, los satélites, etcétera, etcétera, para la identificación de parcelas, etcétera, etcétera. Se puede mejorar también la provisión de bienes públicos, se puede también coadyuvar al desarrollo rural. Ahora, un tema interesante es que cuando tú miras la literatura sobre la agricultura 4.0, prácticamente el 99,9% de los proyectos que encuentras están directamente ligados a producción o industria. Y hay muy pocos ejemplos, dedicados al desarrollo rural, propiamente dicho. Es decir, tenemos pocas experiencias aún de cómo la digitalización puede fomentar el desarrollo de las zonas rurales, de la diversificación, etcétera, etcétera. Muy pocos ejemplos aún sobre este tema. Y después un tema también importante es que, aparte de las contribuciones potenciales de la digitalización a la política agrícola común, también hay límites y riesgos. Y esto tampoco nadie lo dice, ni la propia Comisión, ni otros. Límites. Bueno, primero, tenemos límites administrativos, tenemos límites socioeconómicos y territoriales, de los que nadie habla, y tenemos límites político-tecnológicos. Administrativos. Primero, lo comenté antes, la dependencia de que este fomento de la digitalización depende de los futuros planes estratégicos. Y habrá planes estratégicos que los enfatizarán más que otros. Esto es una obviedad, pero hay que recordar que es así. Dependerá de cada plan estratégico que se fomente mejor o peor la innovación y la digitalización. Tendremos que buscar más expertos, es decir, tendremos que buscar especialistas que no existen o que existen en niveles insuficientes en las administraciones para poder acompañar este nuevo cambio tecnológico. Y, en el fondo, esto se liga también a un cambio mucho más profundo, que es el paso de unas administraciones dedicadas hoy al papeleo, a lo que es la gestión, a otras administraciones que deberían ser más de concepción. Concepción que implica saber hacer planes digitales, planes de estrategias agrodigitales, asesoría, análisis de impacto, etcétera, etcétera. Otro tema es que los sistemas de investigación y desarrollo son muy distintos hoy ya en los países y en las distintas zonas de Europa. Es decir, no es lo mismo el sistema de investigación y desarrollo en Bulgaria que el que tenemos en Alemania. Esto es una obviedad y, evidentemente, esto va a condicionar también el futuro de esta implantación tecnológica. Después tenemos los temas socioeconómicos y territoriales, de los que nadie dice nada, pero que son fundamentales, y es el envejecimiento del sector agrícola, la falta de jóvenes. Tenemos muchas explotaciones pequeñas, familiares, de poca dimensión económica y poca formación, antes lo comentábamos. Nos falta cultura colaborativa, las cooperativas evidentemente son las que son, tenemos cooperativas evidentemente, algunas muy potentes, algunas muy eficientes, pero una gran dispersión cooperativa, falta de organización colectiva, falta de OPs, insuficiente capacidad técnica de muchas de ellas, etcétera, etcétera. Y después tenemos elementos político-tecnológicos que hay que mencionar, como es la dependencia tecnológica de las multinacionales. Faltan plataformas agrarias, las hay. Aquí pongo algunas de algunos países, por ejemplo, AgriAffairs, WeFarmUp, Apiagro, que es interesante esta. Pero bueno, nos faltan ejemplos, igual que nos faltan startups, spin-off, etcétera, etcétera. Y después un tema también a tener en cuenta, y es que hay un retraso en la implantación de las infraestructuras.
Galileo, el nuevo GPS, digamos, europeo, aún no está en pleno funcionamiento. No tenemos aún las redes 5G en funcionamiento, no tenemos smartphones 5G, etcétera, etcétera. Y la brecha digital. La brecha digital, es decir, esas infraestructuras, a su vez, tenemos un grado de implantación muy distinto en las ciudades, en las zonas urbanas, que en el mundo rural. Mirad aquí esta diapositiva. Esto es para fijo y esto es para móvil. Para fijo tenéis las tecnologías. La mejor tecnología para fijo es el ADSL, en el 86% a nivel europeo, mientras el cable está solo en un 11,4% a nivel europeo, mientras que en móvil estamos algo mejor, tenemos la tecnología 3G que llega al 92%. Y por último, ya con esto termino, algunos recordatorios para la administración. Como aquí hay mucho funcionario, pues vale la pena. Primero, la clave de todo es que haya un acompasamiento entre la velocidad del cambio tecnológico y la velocidad de adaptación o de aprendizaje. Y esto es difícil. ¿Se puede acelerar o no? Y la administración, en principio, podría acelerar o no. Esto es una obviedad, pero hay que decirlo. Es posible, casi seguro, que habrá una desigual implantación de la agricultura 4.0 en la Unión Europea, tanto por territorios, como por sectores, como por explotaciones. Como antes comentaba, hay un mayor potencial a nivel de productivo, propiamente dicho, que en temas de desarrollo rural. Hay un riesgo de que haya más concentración si no se pone mano por parte de las administraciones públicas. Hay efectos evidentes sobre el empleo que hay que mencionar, y para eso necesitamos que haya análisis de impacto, y eso tampoco nadie lo dice, pero hay que hacer análisis de impacto, de cuál es el riesgo de desestructuración de algunas filiales o filiales y sistemas rurales. Y después un tema que a mí me parece clave, y es de que el cambio tecnológico pone en énfasis las asignaturas estructurales pendientes que ya tenemos desde hace muchos años, que todo el mundo conoce, pero que con el cambio, con la rapidez del cambio, se ponen mucho más en evidencia, como es la falta de dimensión, la falta de formación, la falta de cooperativismo, de fusión cooperativa, etcétera, etcétera. Tenemos un gran reto formativo y educacional, esto lo ha comentado Emilio Gil. Tenemos que volver otra vez a insistir sobre que nos faltan fusiones cooperativas y planes de relevo generacional, y esto siempre se dice, pero nunca se hace, y tenemos que buscar nuevos formatos de colaboración público-privado en la medida que las administraciones por sí solas no pueden hacer frente a estos desafíos. Y con esto, por último, un tema también que todo el mundo va a comentarlo al final, lo digo ya. Aparte de todo esto tenemos un tema, y es que la reforma de la PAC no va a entrar en vigor en enero de 2021. Esto ya nos lo podemos quitar de la cabeza. Las negociaciones van tan mal que con un poco de suerte, 2022 sería una fecha razonable para que todo lo que estamos diciendo se pudiera ya empezar a ver a nivel administrativo. Y con esto termino. Gracias. Moltes gràcies, senyor Albert. Només, si hi ha alguna pregunta ràpida, que se n'emergem el del temps. Sisplau, endavant. Gracias. Y por otro lado, estamos viendo que esa tecnología va en contra, entre comillas, o va a reducir la mano de obra eficientemente. Y eso es uno de los problemas muchas veces del abandono del medio rural, ¿no? Si ya no hay trabajo, y hay trabajo tecnológico, la falta de formación. ¿En qué punto cree que vamos a encontrarnos o en qué punto estamos ahora? Porque falta formación, por un lado, que lo comenta. Pedimos fusión de cooperativas, porque aquí en este país hay muchísima.
y estamos pidiendo tecnología, pero estamos pidiendo que nos abandone el medio rural, que es fundamental que nos abandone, ¿no? Es un poco una fórmula demasiado... Bueno, lo que parece evidente es que a nivel productivo el empleo se va a resentir. Lo lógico sería que, como dice la propia Comisión en muchos estudios, y nosotros también lo hemos estudiado, es que el futuro del empleo en las zonas rurales no viene por la agricultura propiamente dicha, sino por la industria y los servicios, es decir, por la diversificación de las zonas rurales. Y ahí la digitalización puede también, digamos, coadyuvar, pero tampoco, como he comentado, no hay muchas experiencias de este tipo. Es decir, la digitalización más bien está hoy concentrada en mejorar los estándares de productividad, etcétera, etcétera, de las explotaciones. Pero evidentemente el futuro del empleo no está en la agricultura propiamente dicha, sino sobre todo en las zonas rurales vía industrialización y servicios y actividades conexas. Este es el futuro y ahí es la gran dificultad, ¿eh? Porque hay zonas rurales que evidentemente esto lo pueden conseguir fácilmente o de forma relativamente fácil y otras que lo tienen muy complicado. Y ahí es el papel de las administraciones, claro. Sí. Ya está. Hola, buenos días. ¿Cuál sería el correo electrónico para dirigirse a la Comisión Europea como ingeniero para dar a conocer mi experiencia y mis ideas para mejorar todo esto? Pues ahora el email, sinceramente. Bueno, aquí tiene los enlaces de la comisión. Sí, pero yo esto lo estoy leyendo, pero tengo que escribir esto en algún lado. No, pero pida a los organizadores que le den la ponencia, el PowerPoint. Bueno, da lo mismo ver esto mismo. O sea, la pregunta es, ¿dónde puedo dirigirme? Yo ahora, sinceramente, no le puedo dar ahora un email, no lo sé, però bueno, se lo puedo buscar i se lo doy, se lo envío. No, però això és el que deia. Després al col·legi ens demanes la ponència i te la passarem i podràs estudiar tots aquests enllaços per poder fer el que tu vols fer. No, pero yo aquí no tengo redes. Sí. No, aquí tiene el IPIAGRI, que es donde están todas las iniciativas de la Agencia Europea de Innovación. Aquí estos son los sistemas de conocimiento. Bueno, Sí, es que claro, pero bueno, puedo incluso buscarle la unidad exacta que se encarga de esos temas, no se preocupe. Eso, si usted tiene mi email, al final, si me envía un correo, le contesto perfectamente. Vale. Ningún problema por mi parte. Vale, gracias. Moltes gràcies, Albert.